Amado Padre Celestial, aquí estamos en esta mañana, en este nuevo tiempo, en este nuevo comienzo, en nuestro devocional, temprano en la mañana, dándote gracias, Señor, gracias, gracias, toda honra y todo honor para ti, amado Padre Celestial. Gracias por una semana que ha pasado, gracias por permitirnos este día sábado, día Shabbat, día de reposo, día de descanso, día de meditar en tu palabra y darte gracias, gracias, gracias por toda la jornada de esta semana en plena bendición. Amén, amén y amén. Mis amados, muy buenos días, bendiciones, muchas gracias por acompañarme. Quiero realmente agradecer con mi corazón a todos ustedes, cada uno de ustedes, hermanos de la Iglesia Cristiana Integral, y a todos mis hermanos de diferentes naciones, en diferentes lugares que pues se toman el tiempo para acompañarnos en nuestro devocional, se toman el tiempo para dejarnos un saludo, se toman el tiempo para presentar incluso un testimonio de lo que el Señor está haciendo a través de este estudio y a través de este momento de la oración. Hemos llegado al fin de semana, al cierre de esta semana. Recuerden, estuvimos hablando durante esta jornada acerca de la importancia de la oración, y no solamente la importancia de la oración, sino además de la oración que ha sido contestada oportunamente. Vimos a lo largo de toda la semana algunos conceptos básicos y principios fundamentales, como la importancia de la palabra amén. Que amén no sea solamente una muletilla que repetimos como decir gracias o bien gracias. Está bien que demos las gracias por todo, debemos hacerlo además. Pero que el amén no sea, repito, una muletilla, sino que el amén tengamos la absoluta certeza de que cuando decimos amén, estamos hablando del poder de una palabra que significa en verdad, así sea, amén, amén, amén. Jesús lo mencionó, en verdad os digo, amén, amén os digo. Muy bien. Vimos algunas maneras como el Señor bíblicamente nos muestra las formas como podríamos orar, en posición de pie, en posición de sentados, en posición de rodillas, en inclinación, varias formas de cómo podríamos orar. Vimos diferentes tipos de oración, oraciones de fe, oraciones de común acuerdo, oraciones de agradecimiento, oraciones de intercesión, oraciones en el Espíritu. Vimos diferentes formas de oración. Muy bien, y hoy en el cierre, bueno, ayer dimos algún avance sobre lo que fue la oración de Jabes. Una oración maravillosa, primer libro de Crónicas en el capítulo 4 y en el verso 10. Para muchos hermanos, repito, la primera vez que abrieron su Biblia en este texto bíblico de Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10, y el Señor les mostró algo grande a través de esta enseñanza en el libro de Jabes. Jabes, cuyo nombre indica dolor, sufrimiento. Dice la Biblia que su madre dio a luz a Jabes estando en una situación de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Y su nombre lo marcó de allí en adelante como el nombre de cada uno de nosotros. Jabes, dolor, sufrimiento, temor, frustración, fracaso. Eso indica ese nombre, pero sin embargo, dice la palabra, que Jabes más ilustre que sus hermanos, y allí dijimos ilustre, un adorador, viene de la tribu de Judá, Judá significa alabanza, por lo tanto Jabes, más ilustre que sus hermanos, un adorador de Dios, hizo peticiones, 4 peticiones puntualmente al Señor, y termina en el verso 10 diciendo, y Dios otorgó a Jabes lo que le pidió. Una oración de poder, apenas 2 versos bíblicos, pero con una enseñanza maravillosa. Así es que repito, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han enviado sus mensajes y nos dejan su testimonio y lo que Dios les ha mostrado a sus corazones a través de este estudio de enseñanza. Vamos a ver en el transcurso de estos días siguientes 5 modelos de oración. Empezamos con la oración de Jabes, primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Vamos a ver la oración de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9. Veremos la oración de Jonás, una oración de agradecimiento, una oración de salvación. En el libro de Jonás, en el capítulo 2, bueno, todo el libro de Jonás, veremos la oración de David por liberación en el Salmo 3, y de igual manera estaremos haciendo el cierre con la oración de Ana, una oración de alabanza y una oración contestada oportunamente de parte de Dios. Así es que, ¿qué tal si me acompaña, por favor, al Evangelio de Mateo,
en el capítulo 12 y veamos en el capítulo 12 el verso 40. Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 40. Este texto nos habla, y observen que voy a compartir hoy en este estudio devocional acerca de la oración de Jonás. Jonás, un libro en el Antiguo Testamento, es el libro de Jonás, vamos a ir allí. Pero quise empezar en el Evangelio de Mateo para que veamos cómo también en el Nuevo Testamento nos hace referencia al Antiguo Testamento. Recuerden, el Antiguo Testamento es la obra en proceso y el Nuevo Testamento es la obra terminada. Es decir, aquí están las bases de la construcción y aquí en el Nuevo Testamento tenemos el edificio concluido. Es decir, que no podemos tomar la Biblia solamente a partir del Nuevo Testamento, lo que llamamos la era neotestamentaria, y muchas personas dicen, no, para mí el Nuevo Testamento es suficiente. No es suficiente. La Biblia es un compendio de libros, 66 libros, de Génesis a Apocalipsis, repartidos en dos grupos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero ninguno podría ir sin el otro. Es decir, cuando hablamos qué Biblia leyó Jesús, pues entendamos que Jesús no tenía a su disposición el Nuevo Testamento, no tenía el Evangelio ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni el libro de los Hechos, no los tenía disponibles, pero sí nos dice el libro de Isaías que Jesús leyó el Evangelio de Isaías, y evangelio digo porque es considerado un evangelio, el Evangelio de Isaías. Tiene 66 capítulos, 66 libros de la Biblia, muy interesante. Libro de Mateo capítulo 12, verso 40, dice esta palabra, lea conmigo por favor en su Biblia. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Muy bien. Di comienzo a esta enseñanza hoy de estudio bíblico devocional, hablando de Mateo capítulo 12, verso 40, porque, repito, allí nos narra o nos relata esta historia apasionante. Por favor, quiero que vaya al libro de Jonás. El libro de Jonás usted lo va a encontrar después de Daniel, después de Oseas, Joel, Amós. Allí está el libro de Jonás. Y quiero leer solamente 1, 2 o 3 versos de la introducción de Jonás para la enseñanza de hoy. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esta historia definitivamente es una historia extraordinaria. ¿Cuántos de nosotros podemos estar identificados con esta historia de Jonás? Nos sentimos muy espirituales, nos sentimos muy del Señor, pero cuando el Señor nos envía, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos determina en una misión, entonces hacemos como Jonás, tomamos nuestra propia decisión, hacemos nuestra propia voluntad, huimos de la presencia del Señor, pagamos aún nuestro propio ticket, nuestro propio pasaje, para ir lo más lejos posible de la dirección hacia donde Dios me ha llamado. Dios me llama al norte, yo voy al sur. Dios me llama al este, yo me voy al oeste. Y esto sucede con tanta frecuencia. Por eso es interesante cuando uno escucha a personas, hermanos, decir, es que Dios me dijo, Dios me habló. Y yo les pregunto, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? ¿Dios te dijo? Dios te dijo que te fueras de la iglesia. Yo no puedo entender cómo Dios le dice a una persona, salte de la iglesia. Si la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos nosotros, la iglesia. Así es que yo no espero ni creo que una persona diga, el Señor me dijo que me fuera de la iglesia. No lo creo. Por favor, ten cuidado cuando dices cosas como estas, que el Señor me dijo. Aquí vemos el modelo de Jonás. El Señor le habla, le da una misión, lo determina a una labor. Y él durante esa noche meditó en su cabeza qué debía hacer, qué le convenía, qué era prudente para hacer. Y decide viajar, repito, en dirección totalmente contraria. Ahora,
Esta historia es apasionante en la medida en que todos conocemos, si no lo hacemos, si todos no conocen la historia de Jonás, la vamos a ver en el transcurso de la siguiente semana. Hoy quiero introducir el tema. Pero realmente cuando nosotros vemos a Jonás en esta situación y huye de la situación a la cual Dios le ha llamado, todos recordaremos que finalmente es arrojado de aquella embarcación y fue lanzado al mar, y del mar, de lo profundo del mar, emerge, la Biblia nos dice que un gran pez que lo devora, y pareciera ser que el hecho de que este gran pez lo devorara sería el fin, por supuesto, humanamente hablando, de la vida de Jonás. Sin embargo, vemos que ese pez venía dirigido especialmente por Dios, porque aún en medio de tu voluntad, aún en medio de tu resistencia, Dios enviará lo que tenga que enviar para tomarte, rescatarte, sacarte del abismo, sacarte de la profundidad donde tú estás y llevarnos hacia la misión y al propósito para el cual Él nos ha escogido. En el verso 40, en el libro de Jonás, perdón, los capítulos primeros del libro de Jonás, vemos cómo nos narra que al tratar de huir, este es un pensamiento que pudiera venir a nuestra mente en cualquier momento. Y es que cuando nos queremos enfrentar a la voluntad de Dios, nos parece imposible. Yo escucho a muchas personas con frecuencia decir, bueno, es que yo no tengo el ministerio evangelístico, yo no sirvo para tocar puertas, yo no sirvo para ir a entregar un flyer o predicarle una palabra a alguien. Toda persona en Cristo Jesús, absolutamente todos tenemos en nuestro corazón, es la gran comisión y es el gran mandamiento, tenemos la misión específica de evangelizar. Esto no se trata de que yo lo tengo o tú lo tienes, o yo soy mejor en la evangelización o yo soy mejor en la alabanza. Todos somos adoradores, todos alabamos, todos oramos, todos tomamos la palabra y por supuesto todos tenemos esa función importante del evangelismo. Pero repito, no se trata de hacer nuestro propio pensamiento. Sobre todo cuando la voluntad de Dios vemos que está opuesta a nuestros principios, a nuestros temores, es cuando más decimos eso no es conmigo. Así es que vamos a ver algunas observaciones en la vida de Jonás. Número 1, Jonás, estando en esta situación, en el gran pez, dentro del vientre, en el estómago del gran pez, número 1, Jonás se encontró a sí mismo. Dice la palabra en el verso 4, entonces dije, oh Señor, que has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Hay tantas personas hoy que necesitan encontrarse consigo mismo. Algo que me encanta y quiero repetirlo con todo mi amor y es esto, todos los días tenemos que aprender algo nuevo. No importa cuántas veces tú hayas leído tu Biblia, no importa cuánto instituto bíblico o PhD o magister o universidad o estudios teológicos tengas, todos los días aprendemos algo. Y es más, vemos en la vida de Jonás como lo primero que él encuentra en medio de su situación tan difícil es que se encuentra consigo mismo. Alguien necesita encontrarse consigo mismo hoy y retomar el camino hacia donde Dios le ha llamado, retomar el camino hacia donde Dios un día te encontró y te dijo, ven, ahora eres parte de la familia de Dios y en este ministerio para el cual yo te he escogido vas a trabajar. Y hay muchas cosas, repito, difíciles que tal vez no podemos entender, pero cuando nos encontramos a nosotros mismos, descubrimos, por supuesto, que Dios es la salvación. En medio de qué situación, prueba, crisis o angustia o temor te puedes encontrar, cualquiera que sea. Recuerden que hemos hablado en los mensajes anteriores siempre del callejón sin salida. Yo he estado preguntándome, Señor, ¿por qué tanto me has traído al corazón el callejón sin salida? El callejón sin salida. Porque siento en mi corazón de que hay tantas personas hoy, aún en Cristo Jesús, que se encuentran frente a un callejón sin salida, frente a un callejón sin salida en su ministerio, en su vida matrimonial, en su vida económica, en su salud, consigo mismo. Alguien dijo una frase alguna vez muy interesante, el peor enemigo que nosotros podemos tener somos nosotros mismos. Por eso hoy lo primero que encontramos a través de la vida de Jonás es que necesitamos encontrarnos con nosotros mismos. A mí mismo necesito encontrarme. Y cuando me encuentro a mí mismo entenderé que en medio de toda circunstancia, prueba o adversidad, cualquiera que sea,
yo reconozco que Dios es mi salvación. Dice el verso 9, pero yo te ofreceré sacrificio con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene del Señor. Y aprendemos algo más. Hoy estoy haciendo la introducción, repito, a lo que veremos la siguiente semana, que es la vida, la historia apasionante y la enseñanza en la oración de Jonás. Número 3, Jonás descubre cómo orar realmente. Atención. Jonás descubre cómo orar realmente. Nosotros oramos y tal vez oramos con repeticiones o aprendemos modelos de oración, escuchamos a alguien orar y repito, empezamos a tener muletillas de repetición y de repetición. Pero cuando Jonás está en medio de la situación tan adversa, en lo profundo del vientre de ese gran pez, es decir, dice el texto bíblico, dice en lo profundo del Seol, es decir, frente a la muerte, allí realmente este hombre, Jonás, encuentra la manera profunda, directa y perfecta de oración. Lo vimos a través de la oración de Jabes. En medio de una situación adversa, cuando tu corazón brota de lo profundo del corazón al corazón de Dios y hay conexión en ese momento, la oración cumple el efecto. Muchas de nuestras oraciones, lo mencionamos, no pasan simplemente del techo de nuestros hogares, porque son simplemente oraciones. Señor, bendíceme, Señor, gracias, amén. No es una oración. En el verso, veamos en este punto, en el verso del verso 2, verso 7 dice, en mi gran aflicción, habla Jonás, clamé al Señor y Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elévame mi oración sincera, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. ¿Saben? Permítame, vino a mi corazón esta anécdota en mi vida personal hace muchos años, bueno, algunos años. Viví una experiencia muy fuerte. Fui asaltado en una vía pública en mi país, golpeado, algo muy fuerte pasó. Y recuerdo que en esa situación, herido, tuve una sensación de muerte. Sentí el pasar por un túnel, el viajar, es una experiencia muy extraordinaria por demás. Pero yo recuerdo que en aquel momento, en aquella situación de muerte, sin aún conocer del Señor, yo le dije, Señor, ¿por qué voy a morir? Señor, no permitas que mi vida sea arrebatada en este momento, permíteme regresar. Y bueno, y es un testimonio inmenso, pero para resumir esta historia, el Señor me permitió regresar. Yo pude ver con mis ojos el momento en que mi cuerpo descendía y regresé a la posición de mi cuerpo. Y al momento de levantarme de aquella situación, muy herido, muy lastimado, ensangrentado, etcétera, personas que estaban cerca a mi alrededor se impresionaron y corrían y decían, está vivo, está vivo. Y saben, una oración tan pequeña como esta, pero una oración profunda. Y vemos la experiencia de Jonás. Jonás dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Por lo tanto, en medio de la prueba, si estás pasando hoy por esa prueba, por esa angustia, por ese temor, por esa dificultad, por esa adversidad, por esa muy mala noticia de la corte, del abogado, de tu empleo, de tu situación de salud, esa mala noticia que te tiene en este momento tan crítico, este es el mejor momento para levantar tus manos, adorar al Rey de Reyes y recordar que en mi oración hay poder. Descubrió, número 4, que el alejarse de Dios trae muy malas consecuencias. Y esto cualquier persona en Cristo Jesús lo podemos decir
porque sabemos por testimonios y por experiencias de tantas personas que conocemos, que cuando se han alejado de Dios por una u otra razón, porque me cae bien, porque no me cae bien, porque me simpatiza, porque no me simpatiza, pero cuando nos alejamos de Dios, las consecuencias son impresionantemente adversas. Dice, me arrojé a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron y tus salvajes intempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Señor, me has expulsado de tu presencia. ¿Sientes en algún momento que Dios pareciera ser que no está alrededor tuyo, que no está contigo en ese momento? Qué buen momento para orar. Número 5, Jonás descubrió que no se puede huir de Dios. Por favor, dilo conmigo. No se puede huir de Dios. No se puede huir del llamamiento. No se puede huir del propósito para el cual Dios, aún dice la palabra, desde el vientre de nuestra madre nos escogió. Hemos sido apartados, llamados, escogidos por el favor de Dios para un propósito y un ministerio. ¿Saben? Algunas de las personas que nos visitan y nos acompañan en nuestro mensaje diario, algunos familiares, por supuesto, que me pueden conocer desde muy niño, recordarán y fueron parte de esta historia. ¿Quién de mis familiares que me escuchan podrían siquiera pensar que hoy, tantos años después, Roberto Alfaro estuviese pastoreando una obra, dirigiendo la palabra, enseñando la palabra? Porque nuestras familias vienen de una religión tradicional, porque el pensamiento de nuestros hombres anteriores es el trabajar, el producir, el hacer dinero, etcétera, etcétera. Pero un día el Señor, bajo una circunstancia como la presión de Jonás, en medio de la prueba y en medio del gran pez en el fondo del mar, en medio de una tribulación muy fuerte, de una adversidad profunda, tuve ese encuentro personal con mi Señor Jesús. Y cuando tuve ese encuentro personal con mi Señor y entendí que la salvación no depende de hombres, no depende de influencias, no depende de títulos, no depende de dinero, no depende de razón social o economía o familia, depende de Dios. Entonces aprendí la importancia de orar y fue aquel momento en el que el Señor me entregó aquella primera cita bíblica que marca mi vida y que determina mi situación en Cristo Jesús. Josué capítulo 1 versos 8, 9. Todo Josué diciendo, a ti te hablo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, dice la palabra, Jehová, estaré contigo, y a donde quiera que vayas, y todo lo que tú empezares, yo lo bendeciré, yo lo prosperaré. Y dice la palabra, y meditarás de día y de noche en esta palabra, y conforme a lo que en ella está escrito harás. Y Deuteronomio 28 dice, y si oyeres atentamente la voz de Jehová para hacer conforme a lo que en este libro está escrito, entonces yo bendeciré tu casa, bendeciré tu familia, bendeciré tu herencia, y para la gloria de mi amado Padre Celestial y por la honra de mi amado Señor, hoy toda esta palabra se ha hecho rema en mi vida. Tuve que vivir la experiencia de Jonás, tuve que vivir la experiencia del gran pez, para entender que aun cuando nos alejamos de Dios estamos en medio de una gran situación. Y encontré el perdón de Dios. Ese perdón que todos necesitamos. ¿Sabes? Dios nos perdona. No hay pecado grande o pequeño. No hay un pecado que escandalice a Dios. Todos los seres humanos hemos pecado, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, encontré el perdón, el amor de Cristo, lavados por la sangre del Cordero a través de esa cruz del Calvario. Allí fue llevado todo mi pecado y el pecado de la humanidad. De tal manera, mis amados, como dice en el libro de Jonás, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y el Señor da una orden y dice, este hombre a quien yo amo y a quien he perdonado su pecado, lo he llamado para un propósito y no habrá enemigo ni adversidad que lo toque, porque el propósito para el cual yo lo escogí, ese propósito se ha de cumplir. Así que mis amados, esta es la introducción para nuestro tema de la siguiente semana. Hablaremos más en detalle de la historia apasionante en la vida de Jonás, la vida de cada uno de nosotros. Quiera el Señor
que en el andar de la vida en Cristo podamos aprender cada día, cada momento, lo necesario para vivir, para permanecer en Él. Recuerda, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Cada vez que tengamos preguntas, vamos a la palabra y allí encontraremos las respuestas. Y cuando nosotros pedimos perdón al Dios Todopoderoso, dice el primer libro de Juan en el capítulo 1, verso 9, que Él es fiel y justo para perdonarnos en todo, para perdonarnos en Cristo Jesús. Primero, el perdón de nosotros mismos. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y nos limpia de toda maldad. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 9. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio, en este tiempo de estudio bíblico. Prepárate durante el fin de semana, estudia, por favor, ve al libro de Jonás, lee toda la historia de Jonás para que la próxima semana, cuando estemos desarrollando este tema, tengas claridad en tu corazón de qué estamos hablando. Libro de Jonás, toda la historia de Jonás es corta, pero muy apasionante. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda, recordándoles que es un privilegio servir a nuestro amado Señor Jesucristo. Bendiciones.